El entrenador que ha callado bocas de la manera más respetuosa y épica posible. Un entrenador que lleva el fútbol en el corazón desde que empezó a gatear y que nunca se ha olvidado de dónde viene. Lionel Scaloni no es solo el seleccionador actual del albiceleste, sino que además fue un futbolista de élite que brilló en cada club por el que pasó y también fue un niño que alguna vez tuvo un sueño que parecía ser imposible. Hoy, en Historias de Venom, repasaremos cada paso que ha dado Lionel Scaloni en su carrera como jugador y después como entrenador. ¡Empecemos! El 16 de mayo de 1978, el pequeño pueblo de Pujato celebró el nacimiento de un niño llamado Lionel Sebastián Scaloni. Aquel pueblo ubicado en la provincia de Santa Fe y que apenas tenía unos 4.000 habitantes, supo de inmediato que a partir de ese día nada volvería a ser igual. Lionel llegó a la familia Scaloni 2 años después que su hermano Mauro, con quien compartía el sueño de convertirse en futbolista profesional. Su familia era mayormente agricultora, pero siempre apoyaron a sus hijos en lo que les apasionaba. Lío asistió a la escuela primaria Bernardino Rivadavia 227. Allí forjó grandes amistades como Santiago Lambertucci, quien en una entrevista recordó cómo era su amigo. Era un pibe inquieto, siempre llamaba la atención, jugábamos al fútbol en los recreos y viéndole todos sabíamos que iba a llevar lejos. Siempre muy profesional, era un estudioso del fútbol, por eso llegó donde llegó. En aquella escuela también se ganó una reputación con sus profesores, especialmente con su maestra de literatura, la señor Chichita, como se le conoce en ese pueblo. Ella asegura que Lío era demasiado travieso, no prestaba atención en clase y no podía quedarse quieto. Siempre se levantaba a hablar con sus compañeros y era bastante distraído sin llegar a ser, eso sí, irrespetuoso. La señor Chichita incluso tuvo que sentarlo en uno de los primeros pupitres del aula para que le dejara dar sus clases en paz. Ella reconoció que el colegio nunca ha sido el fuerte de Lío y aunque no destacaba académicamente, cuando se trataba de fútbol no había nadie mejor que él. Su padre, Ángel Scaloni, también fue futbolista en su momento, pero tuvo que abandonar su carrera abruptamente para hacerse cargo de su familia. Se convirtió en el conductor oficial de los productos que cosechaban para llevarlos al mercado. Principalmente vendían maíz, trigo y soja. Mientras la familia trabajaba, Lío aprovechaba cada tarde para salir con la bicicleta e ir a jugar durante varias horas al fútbol con su hermano. Los Scaloni eran muy conocidos entre los vecinos del barrio. De hecho, una de las vecinas recuerda que tenía siempre un inflador en su casa para cuando Lionel llamara a la puerta para hincharle la pelota. De niño, Lionel me hacía reír mucho y venía a menudo con sus amigos a pedirme mi inflador. El amor por la bicicleta y el balón de fútbol lo identificaron muchísimo en aquellas calles que lo vieron crecer. Ángel se dio cuenta que sus dos hijos no eran otro par de niños que chutaban la pelota. Era evidente que había algo especial en ellos, por lo que empezó a entrenarlos él mismo. Se apuntaron al Club Esportivo Matienzo y allí Lío empezó a dar sus primeros pasos profesionales. Su primer entrenador, Beto Gianfelici, recuerda que Scaloni era sumamente habilidoso en el campo, pero tenía una cualidad en particular que casi ningún otro niño tenía. Cuando no jugaba, el pequeño Scaloni se sentaba al lado de su entrenador y lo veía absolutamente todo. Ponía máxima atención en cada jugador y en sus movimientos. Beto recuerda especialmente una ocasión en la que Lío veía atentamente un partido sentado junto a él y le dijo de repente: "Mira el 11". Ese fue el momento en el que descubrió que no solamente era futbolista, sino que también tenía buen ojo para el talento. Poco a poco fue desarrollándose junto a su hermano bajo las órdenes de Beto. Unos años más tarde, en el 1995, su padre los llevó a entrenar a Newell's Old Boys, un club de primera división ubicado en la ciudad de Rosario, a casi 1 hora de distancia de Pujato. Su padre no tenía problema en llevarlos a los entrenamientos todos los días, era un precio que estaba dispuesto a pagar con tal de que sus hijos pudieran tener éxito. Lío y Mauro se unieron a las divisiones inferiores de Newell's, pero pronto Lío consiguió mucho más protagonismo. El pequeño de los hermanos logró debutar en primera en abril de ese mismo año, antes de cumplir los 17, y lo hizo en un encuentro entre San Lorenzo. Después de aquella actuación, se ganó la confianza del entrenador y al cabo de un año acumuló 12 partidos jugados. En cambio, su hermano mayor, Mauro, que jugaba de punta, solamente pudo jugar de suplente en el conjunto rosarino. Llegó el 1996 y los hermanos estaban listos para seguir escalando hacia la cima. En el verano, tras una ardua negociación, se unieron finalmente a Estudiantes de La Plata, aunque todo seguía siendo orquestado claramente por Ángel. La historia volvió a repetirse en el nuevo vestuario. Lío se afianzó rápidamente en primera por su destacado rendimiento, que también lo llevó a ser convocado para la sub-20 del albiceleste, y Mauro tuvo que volver a conformarse con ser jugador suplente. El año siguiente, con la selección sub-20, Lío consiguió el título mundial de Malasia en 1997 y siguió destacando sobre el resto mientras su hermano seguía viviendo en la sombra, algo que realmente ponía muy triste a Scaloni.
Scaloni. De hecho, alguna que otra vez se rebeló con sus entrenadores por no contar con Mauro, como aquella vez que se negó a jugar un partido de la Supercopa con Porto Alegre porque Daniel Córdoba, el entrenador del equipo, no había incluido al mayor de los Scaloni en la lista del torneo. Ese mini berrinche le pasó factura a los hermanos y a partir de ahí tuvieron los días contados en el club. Pronto, el Deportivo La Coruña, con sede en Galicia en España, anunció que tenían un principio de acuerdo para incorporar a Lionel en sus filas. Sin embargo, esa operación tardó más de lo esperado por todos los obstáculos que se habían presentado. Por un lado, Newell's reclamaba una parte y por el otro, el Estudiantes de La Plata debía pagar una suma a la familia antes de venderlo. Augusto César Lendoiro confesó una vez que esa movida ha sido uno de los fichajes más complicados de la historia del club, aunque al fin y al cabo fue uno que valió completamente la pena. Gracias a Ángel, Mauro también fue incluido en la negociación. Por tanto, los hermanos hicieron las maletas y se pusieron en marcha hacia el club gallego que había desembolsado 2,7 millones de dólares. Una vez en España, Lionel llegó para darlo todo en el equipo de José Manuel Corral, ese que luchaba por no descender. Mientras, a Mauro lo cedieron directamente al filial del Deportivo Fabril, equipo en el que jugó los siguientes 9 años. Scaloni llegó a ser parte de la época dorada de La Coruña. Allí disputó 269 partidos en 8 temporadas, logró levantar la Liga Española, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Eso lo llevó a ser codiciado internacionalmente, por lo que en el 2006 aceptó la jugosa oferta que le hizo el West Ham, a la par que hizo una efímera aparición con la albiceleste en octavos de final contra México en el Mundial de Alemania. Momento para un dato interesante. ¿Sabías que México y Argentina han sido rivales desde el inicio de los tiempos? Bueno, exagero un poco, pero he descubierto algunos datos históricos que comprueban esa rivalidad y los he repasado en el vídeo que explico el día que Canelo Álvarez estalló y amenazó con pegar a Leo Messi. Te dejo el vídeo en las tarjetas. Y bueno, aprovechando este momento de spam, si te está gustando el vídeo y tienes curiosidad, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para ser parte de esta gran familia que cada día, y gracias a vosotros, sigue creciendo. Como te contaba, las habilidades de Lionel Scaloni lo llevaron a la Premier League con el West Ham, pero no duró más de un semestre hasta volver al fútbol español. Él mismo asegura que no renovó con el club inglés por haber perdido la final de la FA Cup en los penaltis. De vuelta en España, fichó por el Racing de Santander, donde allí coincidió casualmente con el actual seleccionador marroquí que ha llevado a la selección de Marruecos a semifinales del Mundial. Y tras un año, en 2007, debutó en la Liga Italiana con la Lazio, y entre 2008 y 2009 jugó cedido en el Mallorca. Allí fue donde conoció a su esposa, Elisa, con quien construyó una familia un par de años más tarde. Lionel reconoce que haber perdido esa ronda de penaltis en el West Ham fue obra del destino. Si yo hubiera ganado esa final, no existirían ni mi esposa y mis 2 hijos, Ian y Noah. Volvió a Roma para defender los colores del Lazio entre el 2010 y el 2014 y finalmente colgó las botas en el Atalanta en el 2015 cuando tenía 37 años. Para ese momento, todo el pueblo de Pujato se había convertido en fan de Scaloni. Por todos lados se pueden apreciar carteles e imágenes de él, frases de apoyo y también de admiración. De hecho, si le preguntas a cualquier pujatense cuál es la mayor atracción o el mayor orgullo del pueblo, la respuesta que obtendrás será sin duda Scaloni. Lionel no se tomó mucho tiempo para descansar y pronto empezó su carrera como entrenador. Ya sabemos que nunca se ha podido quedar quieto. Él sabía que estaba preparado para serlo y, aún más importante, tuvo la actitud de un todoterreno. Cursó el UEFA Pro en la Real Federación Española de Fútbol y consiguió el máximo título posible a nivel de dirección técnica. Luego se comunicó con los administrativos del Son Caliu, un club que estaba cerca de su casa, y se ofreció a entrenar a cualquier equipo, sin demandar ser en ningún caso el primer entrenador. Él solo quería estar allí presente y hacer su trabajo. Así fue como empezó su carrera como entrenador profesional, aportando estrategia, táctica y pasión a chicos de 14 años. Leo ayudaba mucho, sumaba ideas, él veía cosas que nadie más podía ver, asegura un testigo de sus inicios como entrenador. Aquella experiencia enriquecedora duró alrededor de 5 meses. Luego, en octubre del 2016, Lionel se sumó al cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el Sevilla, como uno de sus ayudantes, y lo que pasó después ya forma parte de la historia que todos conocemos. Scaloni consiguió mucho reconocimiento y gracias a eso, desde la Federación Argentina le ofrecieron ser interino de la selección, por lo que dirigió el sub-20 de la Alcudia en 2018 junto a Pablo Aimar, y finalmente Sampaoli abandonó al albiceleste y le dejó el torneo en sus manos. Muchos lo criticaron y dejaron muy claro que no creían en él, que no era lo suficientemente capaz, que no era un técnico de fiar y que no estaba a la altura.
Scaloni respondió a sus comentarios de la mejor forma que sabe hacerlo. Cayó cada una de esas bocas solamente con resultados. En menos de 3 años hizo que la selección argentina se proclamara campeona internacional. Además, logró una eliminatoria mundialista impecable, batiendo un récord insólito en toda la historia con nada más y nada menos que 36 partidos invictos. Su buen ojo no le ha fallado hasta ahora, y a pesar de que estoy grabando este vídeo sin saber si Argentina es campeona del mundo, lo que está claro es que su trayectoria ya es inigualable. Con su competitiva plantilla formada por leyendas como Messi, Di María y Otamendi, sumado a la plena confianza que le está dando a los más jóvenes o a jugadores con poca fama como son Julián Álvarez, Enzo, El Dibu o Cuti Romero, la escaloneta es imparable y ha ido a Qatar a dejar su sello. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de Lionel Scaloni, el entrenador del albiceleste y el orgullo más grande de los pujatenses. ¿Qué te ha parecido su trayectoria? ¿Crees que la final del mundial ha podido cambiar en algo el valor que tiene lo que ha hecho con la selección? Cuéntame en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí en Historias de Venom.